Hola, es un gusto para mí estar nuevamente aquí junto a ti. El día de hoy continuamos con el 9º capítulo de mi podcast, de mi libro Oveja Negra, que se llama Conciencia Compasiva. Y el día de hoy te traigo un capítulo que a mí me gustó mucho hacer, pero que también me costó bastante escribir, que es del karma al dharma. Bienvenido. ¿Qué es el karma y qué es el dharma? Porque muchas veces hablamos del karma, hablamos de es que tengo este karma que me persigue y quizá realmente no sabemos lo que significa. Y hoy te lo voy a contar. El karma es una especie de poder divino que te premia o te castiga según las acciones que hiciste en esta o en otra vida. Y en cambio el dharma es un deber, objetivo o camino asignado que debes cumplir en esta vida. Entonces, claro, lo uno, el karma, es algo con lo que llevas si es que tú crees en otras vidas. Es mi caso, yo creo que reencarnamos y que venimos a aprender cada vez, en cada vida diferente, algo nuevo. Es mi forma de pensar y cuando tienes esta forma de pensar, ves al karma como esto, como algo que regresa según lo que tú hiciste en la vida o en vidas anteriores. Entonces, si algo no aprendiste a lo que estabas asignado, regresas en la siguiente vida a seguir aprendiendo, ¿verdad? En cambio, el dharma es este deber que uno tiene de justamente de cumplir algo en la vida que quizás se te fue asignado. Y según mi percepción, yo puedo pensar, yo puedo creer que después de que has tenido un karma, ¿no? Quizás en la siguiente vida o quizás en la misma vida, uno tiene un deber como de reparación, un deber de arreglar eso que quizás otros de nuestros antepasados, cuando otras personas de nuestro árbol genealógico no lo pudieron reparar. Y cuando tú puedes apreciar y hacer consciente este karma, pienso yo que puedes repararlo a través del dharma. Justamente por eso este capítulo se llama Del karma al dharma. Entonces, bueno, en este capítulo yo cuento primero sobre un taller que yo hice. En este taller tuve la oportunidad de mirar mi árbol genealógico, de mirar lo que había sucedido en mi familia, en cada uno de mis dos lados, de mis dos ramas, de la rama materna y de la rama paterna. Fue un taller que lo dictó María Fernanda Bueno del UA. Ella nos hablaba de todo lo que significa la psicomagia. Por otro lado estaba Steffi Naranjo, quien nos hablaba de constelaciones familiares, y también María Alex Chiriboga de la Tienda Roja, que nos traía también un toque de psicomagia y un toque del poder femenino que existe dentro de las familias. Entonces fue un taller súper completo, muy muy lindo, donde pude descubrir y aprender muchísimo de mi árbol genealógico. Y yo fui a este taller con la intención de tratar de conocer, porque es que habían tantas enfermedades mentales dentro de mi familia, porque mi hermano Alan no fue el primero que tuvo TOC. Posiblemente lo que yo pude mirar, habían años atrás ya estas enfermedades mentales en las dos ramas de mi familia, y eso también es algo que pasa mucho, ¿verdad? Hay abandono en la una familia y abandono en la otra familia. Hay violencia en la una familia, hay violencia en la otra familia. Ya hablamos en un podcast anterior del efecto espejo, y es que las familias también son espejo. Entonces, normalmente tú te encuentras con una pareja que tenga las mismas cosas de ti. ¿Para qué? Para que puedas sanar, ¿verdad? Lo que ya vimos, que sanas a través de mirar al otro, sanas a través del efecto espejo. Lo mismo sucede con las familias. Las familias a veces son espejo, entonces tienes lo uno en el un lado y muchas veces también tienes lo mismo en el otro lado. Ese era mi caso en las enfermedades mentales. Pero también quería mirar esto del suicidio, que esto sí venía en cambio de mi rama materna, y quería entender un poco de dónde venía, cuál era la realidad de por qué o para qué, más bien dicho, que es lo más importante, para qué había llegado a mi familia. Y entonces empecé a explorar. No pude encontrar mucho, pero sí pude descubrir muchísimo de mi familia. Pude ver cosas que quizás no había visto antes. Pude realmente descubrir algunos aspectos familiares que antes no los conocía. Y es tan lindo, porque es tan lindo poder reencontrarte a través de tus ancestros, poder mirar eso que tú eres y que hay repeticiones.
que vienen desde mucho más atrás y empezar a mirarlo para sanar. Y es justamente lo que se hace, por ejemplo, con las constelaciones familiares, que es una metodología creada por Bert Hellinger. Y lo que dicen las constelaciones familiares es que las personas a veces tenemos patrones destructivos. Tomamos enfermedades, por ejemplo, de nuestros ancestros o también emociones negativas. Y la verdad es que muchas veces decimos, ¿y para qué las tomamos? Y es porque los seres humanos somos personas, somos animales, digamos, de conexión. Necesitamos conectar con otras personas, ¿verdad? Y con quien primero tenemos que conectar. Esto también ya lo vimos en un podcast anterior, con papá y con mamá. Y papá y mamá vienen de unos abuelos y vienen de unos bisabuelos y vienen de una familia que viene muy atrás, donde hay creencias familiares, donde hay cosas que han sucedido a todos igual, donde todos, por ejemplo, han decidido estudiar lo mismo. Entonces venimos de un lugar específico y de muchas creencias que se han convertido ya en creencias familiares, en creencias colectivas. Entonces, si nosotros decidimos hacernos a un lado, por ejemplo, si el papá tuvo una enfermedad, el abuelo tuvo la misma enfermedad, el bisabuelo tuvo la misma enfermedad. Si yo no tomo esa misma enfermedad, es como si no perteneciera. Es como que estoy aparte. Y entonces esto viene desde el inconsciente, no es que uno lo hace consciente, pero es tan fuerte esas ganas de pertenecer de las personas en un clan, de ser parte de esto, que si es que, por ejemplo, yo percibo que no tomo esa enfermedad y no repito lo mismo que mis ancestros, entonces no voy a pertenecer. Y es inconsciente, por supuesto, pero es para una persona inconscientemente preferible dar la vida, preferible caer en esa enfermedad y quizás perder tu vida, a no pertenecer. Y esa es una de las cosas que a través de las constelaciones familiares podemos mirarlo, que por amor hacia nuestros ancestros y por esta necesidad de pertenecer, a veces tomamos algo y repetimos exactamente lo mismo. Entonces pude descubrir estas dos metodologías, constelaciones y psicomagia. De la psicomagia ya hablamos en el podcast anterior, pero igual quisiera repetirlo para que ustedes lo recuerden y quizás para alguna persona que está mirando este podcast y no vio el anterior. La psicomagia es una metodología creada por Alejandro Jodorowsky. Yo hice un taller con su hijo, con Cristóbal Jodorowsky, quien lamentablemente falleció hace poco tiempo, el año pasado. Y en la psicomagia lo que tú haces, en cambio, es el momento en que tienes un problema, realizas una acción para tratar de solucionar un problema. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad, tú puedes crear la enfermedad literalmente con tus manos, crearla para realmente mirar esa enfermedad y poder saborear qué es lo que esta enfermedad me trae. ¿Para qué vino? ¿Cuáles son las bendiciones que esta enfermedad me trae? Pero es mucho más difícil simplemente tenerlo en la mente o tenerlo en el cuerpo. A veces mirando realmente la enfermedad frente a ti, puedes adquirir un conocimiento completamente distinto porque la has creado, porque está ahí, porque puedes mirarla con más compasión, porque puedes mirarla con otros ojos. Entonces, bueno, en este taller, como les comentaba, yo descubrí un montón de cosas y también descubrí este concepto tan importante del karma y del dharma. Pude darme cuenta, por ejemplo, hoy en día, que claro, yo tuve algunos karmas. Yo tuve el karma de las enfermedades mentales, yo tuve el karma del suicidio, ¿verdad? El suicidio me apareció por muchísimos lugares. Por ejemplo, ustedes ya recordarán en los primeros capítulos de este podcast que yo conté sobre este evento que yo tuve cuando tenía 16 años, que yo manejaba el auto y una persona se me lanzó encima en el auto y escogió mi auto para suicidarse. Después se suicidó mi tío. Se suicidó mi hermano, entonces ha sido algo que me ha perseguido, el karma del suicidio, igual que el de las enfermedades mentales. Y claro, también no sabía para entonces que también existía otro karma en mi familia, que les voy a contar en un momentito más. Pero ¿qué es esto de, por ejemplo, cómo puedes tú sanar tu karma y transformarlo en el dharma? Les doy un ejemplo. Mi hermano tuvo una enfermedad mental, mi hermano tuvo este suicidio. Antes en mi familia no se hablaba de las enfermedades mentales, no se hablaba del suicidio, era un secreto, era una vergüenza. Entonces,
¿cómo yo traje Dharma a mi árbol genealógico? Hablando, simplemente sacándolo a la luz, trayendo este libro, que era algo que mi hermano quería hacer. Él antes de suicidarse estaba escribiendo un libro, él quería apoyar, acompañar a otras personas en su proceso de TOC o de bipolaridad, de las enfermedades mentales. Eso es lo que él quería hacer. Entonces, al yo escribir este libro y ahora acompañar a las personas a sanar, estoy cumpliendo, ¿no? Me estoy yendo a ese deber divino que seguramente se me fue asignado a mi alma, de poder sanar ese karma que nosotros tuvimos en mi familia, acompañando a otros, acompañando a otras familias a sanar. Entonces, eso es pasar del karma al dharma. Cuando tú percibes que hay algo, que hay un karma que te está persiguiendo, que hay algo que se repite en tu familia o que llega mucho a tu vida, tú puedes realmente encontrar, ok, ¿para qué me llegó esto? ¿Para qué llegó este karma? ¿Para qué me llegó este evento tan complicado y tan difícil en mi familia? ¿Y cómo ahora puedo transformarlo en un dharma? ¿No? ¿Cómo ahora puedo hacer algo por los demás que me pasó a mí? Algo que a mí me pasó, un problema muy grave que yo tuve, que tuve que afrontarlo, que tuve que aprender de él, que tuve que encontrar el para qué. Ahora, ¿cómo puedo irme hacia el Dharma y quizás apoyar, acompañar a otros en este mismo proceso que yo ya lo viví? Entonces, ese sería tu poder divino, ese sería el poder y este mandato que quizás te están enviando de otro lugar, que tú puedes cumplir en esta vida para trascender, porque eso es al final lo que todos queremos, ¿no? Estar en paz, trascender, aprender, llegar a un lugar mucho más alto, es todo el tiempo estar subiendo los escalones y cada día llegar a un mejor lugar y estar más en paz, tener una felicidad interna más grande. Entonces, más adelante, después de hacer este taller de mi árbol genealógico, en un viaje que yo realicé con mi pareja y con mis hijas, recibí una llamada de alguien que me contaba que él ya sabía y él conocía desde hace muchísimos años, sino que era un secreto dentro de la familia, la enfermedad que tenía mi mamá. Mi mamá se había hecho algunos exámenes, algunos neurólogos la habían visto y no se sabía qué enfermedad tenía. Y claro, realmente sí sabían, muchas personas de mi familia sí sabían, pero no lo querían decir, era un secreto familiar. Entonces yo ahí descubrí el momento en que esta persona me llamó y me dijo, descubrí la enfermedad que tenía mi mamá, que era una enfermedad mental hereditaria. La tuvo también mi abuela, también la tuvo mi bisabuela, pienso yo que también la tuvo mi tatarabuelo. Y por supuesto para mí fue un shock, fue algo súper fuerte descubrir esta enfermedad, porque claro, lo primero que se te viene a la mente es yo también la voy a tener. Si la tuvo mi mamá, si la tuvo mi abuela, si la tuvo mi tatarabuela, yo también la voy a tener. Y lo primero que tuve fue un terror, o sea, un miedo, un terror, pero gigante de que me vaya también a llegar esta enfermedad a mí. Y me dio dolor de oídos, me dio dolor de garganta, llega a un punto de un vértigo. El vértigo es un problema del oído medio, donde te da mareo y tiene que ver con el oído. No podía tragar, por eso me dolía la garganta. No quería escuchar, por eso me dolía el oído y por eso me dio el vértigo. Era tan fuerte, fue una noticia tan fuerte que me dio un mareo. O sea, claro, llegué al caos justamente por esta enfermedad de la cual me enteré, por el miedo, porque el miedo te lleva a eso. Entonces fui donde mi psicóloga. Y en ese tiempo también yo como había investigado un montón de mi familia, me había dado cuenta de que uno de los escudos de mi familia, de parte de mi mamá, es literal una cadena azul. Entonces me quedé como un poco, ¿por qué hay esa cadena? Y de esa rama de mi familia es de donde viene esta enfermedad que tiene mi mamá. Entonces me di cuenta de que era demasiado simbólico y que este escudo era justamente algo que había que cortar. Entonces nuevamente regresé a la psicomagia, que es crear, que es hacer, que es construir, que es hacer una acción, y creé estas cadenas del escudo de la familia. Y entonces en cada uno de los eslabones iba poniendo algo diferente. Un eslabón representaba el suicidio, otro eslabón representaba la depresión, otro eslabón representaba la tristeza, otro eslabón representaba el TOC de mi hermano, cada una de las enfermedades mentales, el victimismo. Entonces fui creando este escudo, y lo que hice al final, cuando ya estaba completamente listo, ya estaba creado, fue cortarlo.
Cortar las cadenas. Fue simbólico y es algo que simbólicamente todos podemos hacer porque todos cargamos con un montón de cadenas que vienen de nuestra familia, ¿no? Y a veces ni siquiera las conocemos porque no conocemos a nuestra familia, no sabemos de dónde venimos. Entonces, esta es una de las recomendaciones que en este capítulo yo te quería hacer. Y el ejercicio que está dentro de mi libro en este capítulo es ese, es descubrir tu árbol genealógico, ir mirando las repeticiones, qué enfermedades se repiten. Se repiten, por ejemplo, accidentes, se repiten suicidios, se repiten, por ejemplo, que la misma persona estudia lo mismo durante años, embarazos no deseados que se repiten durante años, abortos que se repiten durante años. Mi mamá abortó, mi abuela abortó, ahora yo también estoy embarazada y quiero abortar. Son repeticiones muy marcadas que las puedes encontrar en tu árbol genealógico y entonces ir descubriendo también fechas, por ejemplo, que se repiten, nombres que se repiten, ¿verdad? Que le llaman igual, por ejemplo, te llamas igual que el abuelo e inconscientemente decides repetir la historia del abuelo. Entonces empezar a observar tu árbol genealógico, empezar a preguntar, tenemos abuelos, tenemos papás, ¿verdad? Tenemos tíos a quienes podemos preguntar, ¿tienes fotos del pasado? ¿Cómo era el abuelo? ¿De qué murió el abuelo? ¿Cómo era la bisabuela? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Tenía alguna enfermedad? Podemos entrevistar a personas de nuestra misma familia y empezar a averiguar sobre nuestro árbol genealógico para tener esas herramientas y empezar a mirar las repeticiones. Y bueno, ahora vamos, como todas las veces, a leer estas frases que están en mi libro y que tienen que ver con el capítulo justamente. Y la primera es de Deepak Chopra y dice, el karma, cuando se entiende correctamente, es solo la mecánica a través de la cual se manifiesta la conciencia. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? Es esta conciencia muchas veces colectiva, ni siquiera es tu propia conciencia, sino una conciencia colectiva que te está hablando, te está enviando de estas cosas, de estos dolores, para algo, para que tú los puedas ver, para que tú puedas ser la oveja negra de la familia, ¿verdad? Y hablamos de lo que significa ser la oveja negra de la familia, pero lo voy a repetir, ser la oveja negra de la familia es de esta persona que viene a mirar lo que quizás otros no miraron, esta persona que viene a hacer conciencia y a no repetir esos patrones, ¿no? Dentro de un rebaño, la oveja negra es la auténtica. Su lana no se puede teñir, por eso es que a los pastores les gustan más las ovejas blancas, pero la negra es la auténtica. Entonces, las ovejas negras en las familias somos quienes somos auténticas y auténticamente venimos a no repetir patrones, auténticamente venimos a sacar a la luz cosas que quizás antes estaban escondidas, que venimos sin vergüenza a mirar realmente y a decir, sí, esto pasó y qué, y a devolver esto a quién le pertenece, porque si ya una oveja negra lo puede ver dentro de una familia, posiblemente el sistema completo va a sanar en un montón de cosas. Y la siguiente frase es de Alejandro Jodorowsky, quien creó la psicomagia y dice, por amor, no solo copiamos los valores de nuestros padres, sino también sus enfermedades. Y les dejo con esa frase y nos vemos en una próxima ocasión con este podcast, Conciencia Compasiva. Hasta pronto.